Y vamos a poner el tema sobre la mesa. Hace un ratito el rector de la UNAM, Enrique Graue, pues dio un mensaje respecto al caso del plagio de tesis, el caso Yasmín Esquivel. Pues prácticamente, bueno, dijo que no responderá a presiones, que ha convocado, entre otras instancias, al Comité de Ética, pues bueno, para analizar las alternativas y las consecuencias. Pero ¿es la respuesta o el discurso de el rector el que esperábamos los mexicanos? Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y Víctor Hugo Hernández, ¿cuál es su punto de vista? Les dejo al auditorio. Gracias, Marta. El tema sobre la mesa aquí en Mega Noticias. Bueno, a ver, dice Marta, es lo que esperábamos los mexicanos, luego de escuchar lo que esta tarde ha dicho el rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Enrique Graue. Bueno, me parece en una primera reacción, independientemente del análisis más profundo que habrá que hacer, creo que sí vale la pena hacer algunos señalamientos. Me parece que el mensaje del rector, desde mi punto de vista, Víctor, llega tarde, ¿sí? Llega tarde porque este tema ya tenemos pues casi un mes con él, desde antes de mediados de diciembre. Pasado diciembre fue cuando el académico Sheridan dio a conocer, sí, pues este copy-paste que hizo la ministra, sí, Yasmín Esquivel, que yo creo que no se imaginó hasta dónde iba a escalar este tema, Víctor. Me parece que ese es el punto central. Cuando se iba a elegir y se presumía que Yasmín Esquivel, como ministra de la Corte, podría llegar a ocupar la presidencia. Sin embargo, esta revelación que hace el académico de la UNAM, sí, pues da un giro y se nombra a otra ministra que no era Yasmín Esquivel, una, digamos, de las consentidas y seguramente preferida del presidente López Obrador. Pero más allá de esto, Víctor, me parece que lo que dice el rector en su mensaje, yo destacaría básicamente dos párrafos de lo que mencionó. Uno, sí, la rectoría no evade su responsabilidad, sí, y su actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimiento. A ver, temor. Me parece que es una palabra clave porque, híjole, hay quienes le tienen pavor, temor al presidente López Obrador. Y contradecirlo, sí, bueno, se puede convertir uno en una de sus víctimas preferidas de todas las mañaneras. Eso, digamos, en un primer comentario, un mensaje tardío que no resuelve a ciencia cierta qué va a pasar, más que no se va a tomar una decisión apresurada y se va a convocar al Comité Universitario de Ética para analizar esto, Víctor. Sí, así es, Raúl. Digamos que es una salida elegante, ¿no? Un poquito tratar de ganar tiempo ante algo que yo coincido contigo, se tardaron mucho en tener un pronunciamiento y que revela y se presta para muchas lecturas. Bien dice el dicho, ¿no? Dios castiga más el escándalo que el pecado. Y aquí realmente lo que estamos ya es en un asunto que se ha convertido en un auténtico escándalo porque evidentemente se ha politizado. Yo estoy, pues bueno, es un hecho que la ministra jamás pensó que podría en algún momento llegar, o si lo pensó, lo vio muy distante y en su momento tomó una decisión más en el ámbito de su vida, pues como estudiante, como egresada, como recién egresada y como una mujer que lo que quería era incorporarse inmediatamente al mercado laboral y terminar con un trámite más de su formación. Pero me queda claro que este caso tiene su crítica, Raúl, pero también tiene su área de oportunidad. Crítica, el hecho de que definitivamente somos un país que todavía le falta mucho por construir reglas más claras, reglas más transparentes que nos lleven a ser un mejor país y que no permitan lo que está ocurriendo, acuñar esas frases, que es cierto lo que decía hace un rato José María, el que no tranza no avanza, ¿no? Que han contribuido a crear esa cultura del desorden y de la ilegalidad. Porque este tipo de hechos son precisamente los que fomentan ese tipo de elecciones, ¿no? El camino corto a la riqueza, se vale ir contra la moral, se vale ir contra la ética si se justifica que en un poco tiempo te puedas hacerte millonario o puedas avanzar a costa de otros, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que ser muy severos en ese punto.
de que hay que erradicar esa cultura de que el que no tranza no avanza, que desgraciadamente está muy metida en muchos jóvenes y gente de nuestra sociedad. Ese es también mi comentario, Sí, mi primer comentario. un tema que tienes toda la razón, esta cultura de la ilegalidad, de irnos por lo fácil, por lo rápido. A mí me llama la atención en todo esto, Víctor, en estas diferentes aristas que tiene el tema. Por ejemplo, la ministra, digo, tomando en cuenta su gran responsabilidad como una mujer que tendría que estar apegado todo a la legalidad, ¿sí? Ella diga todavía que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? No ha pensado en siquiera dejar la silla de la Corte porque no lo considera grave, porque de acuerdo a su decir, ella pues no copió, sino le copiaron, aunque, bueno, los datos señalan que hay un tráfico de tesis que Dios guarde la hora. Mira, esta tesis, que por cierto son de las 100 y tantas hojas, 100 y tantas hojas, hay 25 hojas que son copy-paste. Copy-paste, que hasta las comas, las faltas ortográficas se repiten en estas 5 tesis por lo menos que se han identificado, y no todas donde ha sido coordinadora Marta Rodríguez Ortiz, sino mira, estaba revisando, muy interesante, la primera, digamos, referencia que tiene, incluso la falta ortográfica sobre esa tesis, hasta el nombre es igual de la tesis, 1986, luego 1987, la de Yasmín Esquivel, luego la otra idéntica, 25 hojas idénticas en 1993, otra en 2008 y otra en 2010. ¿Sí? Esto nos habla, Víctor, de un tráfico de tesis que ha circulado y que no solamente la coordinadora que ya fue dada de baja y que se va a defender de los ataques, pero que seguramente lo hizo para proteger a Yasmín Esquivel en este sentido. Entonces, a mí me parece que la arista de la ministra, el decir, no tengo de qué avergonzarme, sí, por un lado. Por otro lado, la UNAM, que sale tardíamente, primero la avienta a la SEP, la maestra Leti le cayó la papa caliente, la maestra Leti la regresa, bueno, el secretario de Gobernación se la regresa a la UNAM, y la UNAM está haciendo lo correcto. El rector lo que puede hacer es convocar al Comité Universitario de Ética, convocar a la Comisión de Honor de la UNAM, sí, y luego dar un informe al Consejo Universitario para tomar decisiones sobre esto que seguramente está poniendo entredicho mucho de esa calidad, de esa excelencia universitaria que tiene la casa de estudios más importante de nuestro país, Víctor. Mira, Raúl, entiendo que se está ganando tiempo al turnarlo a este comité de ética universitaria, que a su vez también va a citar a la comisión de honor y de honor del Consejo Universitario. Todo eso está bien, claro. Sí. Pondero y también aprecio el hecho de que son, digamos, ahora sí se van despacito para tomar una decisión que saben que es fundamental. Pero yo creo, Raúl, que este es el momento del problema. Hay que sacar el área de oportunidad, que era la segunda parte de mi comentario. Es el momento de reordenar cómo deben de ser nuestros egresados, cómo debemos de ser los profesionales en cualquier ámbito. Hay que erradicar ya el concepto de la tesis, hay que quitarlo, hay que cambiarlo, hay que instituirlo, hay que insistir en ello. La cédula profesional, hay que agilizarla, hay que hacerla más efectiva. Yo entiendo que todas estas figuras lo que buscan es que garanticen que vas a ser un profesionista capaz del futuro, de hecho. Pero también entiendo que los tiempos van cambiando y que es interesante discutirlo. Hay universidades que ponen la tesis y otros que no la ponen, que te permiten el trabajo social o la formación, etcétera. Bueno, tendremos que ponernos de acuerdo. La famosa cédula profesional, ¿realmente es necesaria? ¿En qué carreras sí es necesaria? Bueno, yo insistí hace un momento, hay carreras que son claves. Claro. Tú no te vas a operar por un médico que no te presenta una cédula profesional, no te da garantías. Pero sí puedes hablar con un periodista, por decirlo algo, que finalmente dices tú, bueno, no me va a matar. ¿Qué tanta es la exigencia para ese desarrollo profesional? Va dependiendo de las áreas, también sí, de las empresas mismas, ¿no? Su exigencia para tener gente de nivel y también de su criterio para decidir a quién contratan y no en función de un título. Tienes toda la razón en la parte de que esto se presenta como una oportunidad. ¿Por qué hoy los estudiantes de la Ibero, por ejemplo,
los estudiantes del TEC de Monterrey, los estudiantes de casi todas las universidades privadas, sí, hacen un curso de titulación y con eso se titulan, ¿sí? O hacen algún tipo de tesina o simplemente toman algún curso en este sentido y no tienen que realizar la tesis. Entiendo que la tesis en principio era una contraprestación, una investigación que el estudiante por haber cursado su universidad, su licenciatura en una universidad pública, sí, una contraprestación sería la realización de un trabajo de investigación que pueda aportar algo a la sociedad como una contraprestación. Pero digo, hay tanta ilegalidad en esto y seguramente tanta simulación en muchos de estos profesionistas que realmente no se está cumpliendo quizás con ese objetivo, y habrá que revisar si realmente ese paso en el que muchos se quedan como pasantes y que no se titulan, ese paso es importante para muchos. Habría que revisar, me parece que es una buena oportunidad en este sentido y ver qué han hecho también otras naciones del mundo con grandes universidades de mucho prestigio para saber, bueno, ¿les exigen tesis, no les exigen tesis? ¿Cuál es la contraprestación que tiene un estudiante en una universidad pública y que, bueno, le regrese algo a la sociedad? Me parece, como bien dices, una oportunidad de revisar esto. Fíjate. Mira, Raúl, déjame una experiencia en la que tú estás involucrado y yo también. Los locutores, ¿qué fue lo que pasó? Te platico. Tú batallaste como yo para sacar nuestra licencia de locutor. Recordarás qué complicado fue sacar la licencia de locutor. Estamos hablando hace 20, 30 años. En Avenida Morelos, allá en la Ciudad de México. Así es, y que tenías que demostrar que tenías buen pronunciamiento de varios idiomas, tenías que demostrar que tenías cultura general, tenías que demostrar que tenías cultura del país, tenías que demostrar que tenías buena voz, tenías que demostrar que tenías vocalización. Era todo un proceso infernal en donde ibas un día para ver si habías pasado el primer examen, al otro día para ver si habías pasado el segundo. Hombre, y tú decías, bárbara, qué barbaridad, para poder ser locutor y tener la licencia categoría A, creo, ¿no? Porque había categoría A, B y C. ¿Qué fue lo que pasa? Con el tiempo el gobierno quita ese proceso y ¿qué es lo que ocurre? Deja a discreción de las empresas darte o no la licencia de locutor o darte o no la autorización para poder estar ante un micrófono. ¿Qué pasó con eso, Raúl? Yo pienso que la consecuencia de eso es que hoy estamos plagados en muchos medios de gente que no sabe ni hablar tantito y tiene un micrófono enfrente y tiene una gran responsabilidad. Creo que esa es te lo platico a título personal, profesional, como en el caso tuyo que te involucra por ser también un locutor, fuiste hombre de radio durante muchos años y sabes lo que eso significa, que haya gente no preparada frente a un micrófono y con las grandes responsabilidades que eso implica. Y desde luego, y mencionas una profesión que de alguna forma, bueno, lo que tú digas o no digas, o lo digas o como lo digas, sí, de alguna forma, sí puede tener repercusiones, pero no es como el caso de un médico, o como el caso de un ingeniero, o como el caso de un abogado, ¿sí? Claro. En el que se tiene, y para eso se pedía la cédula profesional, tener la certificación que el Estado verificaba que estabas capacitado para poder realizar ese tipo de actividad. Y que hoy, por cierto, la Corte está derogando el que sea obligatorio que tengas la cédula profesional para poder ejercer una profesión. A ver, como todo, tiene ángulos, tiene visiones, me parece que más allá de la politización que estamos viendo en temas como este, me parece que sí sería bueno echar una buena revisión, que la academia, los expertos, la vida productiva pueda tener puntos de vista respecto a este tema sobre los beneficios o no de esto y que finalmente nos lleva a un tema que tú empezaste tu comentario con eso. El tema y la cultura de la ilegalidad en México y el alto costo que está teniendo para todos. Totalmente de acuerdo, mi querido Raúl. Totalmente de acuerdo. Nos vamos, Víctor. Gracias.